10 minutos llegué tarde, que ya habían cerrado. Ay, Dios mío, me dio, no sé qué, ¿verdad? Mucho, pues temor, angustia, y luego digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y bueno, todo se complica. Fíjense nada más, a veces por llegar tarde a una situación o perder una oportunidad de algo puede ser fatal. Claro que también hay casos donde hay personas que han perdido un vuelo y gracias a Dios que no subieron en el vuelo porque resultó que ese vuelo fue fatal. Entonces dijeron, mira cómo Dios nos libró, ¿verdad?, de esa situación. Y eso me hace pensar que Dios tiene el control de los tiempos y las oportunidades. Y yo creo que esto es bien importante que lo configuremos así, porque ustedes van a decir, ¿por qué tiene que ver esto con la transformación? Bueno, porque la transformación opera en el tiempo y en la oportunidad de Dios. Fíjense cómo comienza el pasaje de Efesios 5, sed imitadores de Dios como hijos amados. Empieza con sed imitadores de Dios. Y eso habla muy importante, tenemos que imitar a Dios en varias cosas. Pero estaba yo pensando, porque más abajo en el 15 dice, mirad cómo andéis con diligencia, no como necios, sino como sabios. Entonces digo, bueno, tenemos que imitar a Dios, en que Dios anda, en que Dios actúa con sabiduría, ¿verdad? Y eso habla de algo muy importante, porque cuando aquí el texto nos está diciendo, anda como sabio y aprovecha bien el tiempo, ese tiempo, esa palabra tiempo, no es el cronómetro, no es nuestro reloj, no está hablando de este tiempo, está hablando del Kairos. Y Kairos es tiempo de oportunidad de Dios. Aprovecha el tiempo de oportunidad de Dios. No es tanto el tiempo de que estamos acostumbrados a medir. Pero me preguntaba yo, ¿qué pasa si pierdo la oportunidad de Dios? Que la pierdo. Así como pierdo un vuelo, como pierdo algo, ¿qué pasa si pierdo algo? Y me puse a pensar, como por ejemplo un barco que va en una línea recta, o sea que tiene que pues navegar así. Dicen, si él virara así poquito, 10 grados, fíjense, 10 grados, ustedes si ven un transportador allí, ven 10 grados, ¿verdad? Es poquito. Bueno, con 10 grados que un barco pudiera virar en la dirección que no sea la correcta, cuando recorra 100 kilómetros, ¿saben cuánto tiempo se habrá desviado de su ruta? 17 kilómetros. O sea, una pequeña variante allí, una pequeña desviación, te puede alejar muchísimo del objetivo final. Te puede desviar muchísimo. Porque a veces nosotros no le damos mucha importancia o minimizamos la oportunidad de Dios. Chispa, la perdí o no la quise tomar. No pasa nada. Es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Es algo decisivo. Es algo decisivo. Es momento clave. Así como llegar 10 minutos antes del embarque es decisivo, porque si no pierdes el avión. También a veces es decisivo no perder las oportunidades que Dios quiere o que Dios tiene preparadas para ti, porque sin duda es algo importante. Dios quiere conducirte a una vida de propósito, a un ministerio de propósito, pero tenemos que identificar cuáles son esos tiempos, cuál es ese kairos de Dios, porque no se mide con nuestro reloj. Ahora, si perder un vuelo, si perder algo por el tiempo, por no llegar al momento, duele. Yo lo más quiero que piensen, ¿cuánto no le duele a Dios nuestra falta de capacidad para reconocer
su kairos en nuestra vida. ¿Cuánto no le duele a Dios? Porque a veces nosotros como que nos pasa de noche, pero a Dios sí le duele. A Dios sí le duele. Y quiero pensar en el pasaje de Lucas 19, 41, cuando Jesús, al llegar a la ciudad de Jerusalén, y la ve y llora sobre ella. Y dice, si tú conocieras, al menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y aquí el tiempo es kairos. No conociste el kairos de Dios. Y fíjense que yo creo que todos aquí hemos reconocido ese kairos de Dios. Sí, sí lo hemos conocido. Si no, no estaríamos aquí. Sí lo hemos conocido. Porque fíjense lo que dice Pablo en la carta a los Corintios. En tiempo, en kairos, aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. Yo creo que cuando nosotros clamamos a Dios por la salvación o reconocimos que Dios nos estaba brindando la oportunidad de ser salvos y reconocimos ese tiempo, claro que ese tiempo fue excelente, fue buenísimo. Esa fue la oportunidad que Dios te dio para que tú fueras salvo. Y también ese es el tiempo que Dios te dio cuando te llamó. Tú reconociste el kairos de Dios. Pero el asunto es, solamente lo hemos de reconocer ese momento, en esa ocasión. Pero ¿por qué Pablo está diciendo, mira cómo andes con diligencia, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo? Entonces aquí es que el tiempo es valioso para Dios. En el tiempo Él quiere actuar y en el tiempo Él quiere que seamos perceptivos de la oportunidad que Él tiene para nosotros, y es lo que vamos a reflexionar en esta mañana. Sed imitadores de Dios. Y no quiere decir imitarlo como cuando a veces un niño imita a su padre o imita ciertos gestos o imita ciertas cosas. Imitar a Dios implica reproducir el modelo en nuestra vida interior. Reproducir esto. Pablo, cuando terminó el capítulo 4, él dijo, ¿verdad? ¿Cómo teníamos que ser como Dios, como Jesús? ¿Cómo ser transformados como Él? Cuando Él dijo, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos, así como Cristo, así como Dios nos perdonó en Cristo. Dice, así como Él es, así nosotros. Y dice, imítenlo. Así de que imitar, hay varias cosas en las que hay que imitar a Dios. Y este pasaje va a hablar que imitemos andando en amor, como Cristo nos amó. Que imitemos andando como hijos de luz. Y aquí es imitar, imitar como Dios es sabio, andar como sabios. Entonces, este es el desafío, andad como sabios. ¿Por qué? Dios es sabio. Nomás imagínense, nomás veamos la creación, ¿cómo no nos sorprende la creación? ¿Verdad? Dios creando de una forma majestuosa todas las maravillas de lo que es el mundo. Y Dios vio que todo era bueno. Y Dios hizo todo a su tiempo. A su tiempo Él hizo todo. Y en la historia de la salvación también vemos el kairos de Dios, todo a su tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, no antes. Cuando Dios destinó el tiempo, Jesús nació. Cuando nosotros éramos débiles, dice Pablo en Romanos, a su tiempo murió por los impíos,
por nosotros, por ti y por mí. Jesús murió a su tiempo. Kairos, Kairos. Para Dios no hay improvisación, todo está en su tiempo. Él actúa en el tiempo cronológico de acuerdo a su tiempo Kairos. Dios no es un Dios que actúa impacientemente, arrebatadamente. Todo lo tiene planeado en su tiempo. Ahora, imitar a Él así. ¿Cómo reconocer el Kairos de Dios en nuestra vida? Tiempos decisivos. Creo que este pasaje nos va a dar la clave para que nosotros reconozcamos el tiempo de Dios para nuestra vida y cómo aprovecharlo. Veamos en el versículo 15, mirad con diligencia cómo andéis. Fíjense que allí comienza partiendo de mirad. Mirad es un verbo imperativo, o sea, no es opcional, si quieres o cuando quieras. No, mirad con diligencia. Tienes que tener una vigilancia constante, o sea, y diligencia habla de ser meticuloso, de ser cuidadoso. ¿Cómo ser? ¿Cómo mirar con diligencia? ¿Cómo andar? Y cuando la Biblia habla de andar, no está hablando de los pasos de los que cada día camino, sino de mi estilo de vida. ¿Cómo ando yo en mi estilo de vida? Obviamente, ¿por qué es importante? Mirad con diligencia cómo andar. Obviamente porque nosotros nos equivocamos. Nosotros, si imagínate si andas equivocado y llevas un largo camino, así como el barco te va a alejar muchísimo de la meta. Obviamente, si estamos andando, vigilando, cuidadosamente, mirando cómo andamos día a día, podemos corregir el rumbo, ¿verdad? Ser intencionales. Y esto no es algo que podamos hacer nosotros mismos por sí solos. ¿Por qué? Bueno, Pablo ya da por hecho algo. Cuando llega a este capítulo y nos pide y nos da este mandato, ya da por hecho algo. Y eso ya lo dijo en el capítulo 1, en el primer versículo, cuando dice que Él se dirige a los santos y fieles, ¿qué? Que están en Cristo. O sea, no es una petición a cualquiera, es para ti, santo y fiel. Santo y fiel. Yo creo que tenemos que asumir esa identidad que tenemos en Cristo. En Cristo. Pablo, fíjense, Pablo en todas sus cartas maneja mucho el término en Cristo. Son 164 veces, de las cuales 36 aparecen en Efesios. Imagínense el peso que tiene esta carta y este concepto tan importante. Estamos en Cristo. Pero aún estando en Cristo, precisamente porque estamos en Cristo, andad con diligencia. Mira cómo andas. O sea, uno diría, bueno, ya estoy en Cristo, pues ya no necesito ver cómo ando. No, sí necesitamos. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque nosotros tenemos muchos distractores, tenemos muchas cosas que nos desvían la mirada de ese andar como debe de ser, ¿verdad? En Cristo. Fíjense que no es una mirada, fíjate cómo andas, es una mirada personal, porque muchas veces nos ocupamos de examinar la vida del otro, ¿verdad? Criticando, juzgando si anda o no anda bien, pero dejamos de vernos a nosotros mismos. ¿Cómo ando? ¿Cómo ando yo? Fíjense que me gusta el pasaje de David cuando hablan del Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Dice también en otro Salmo 26:2, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón.
Fíjense, examíname, mira con diligencia cómo andas, pídele al Señor que nos ayude. Hay que pedirle al Señor que nos ayude a examinar. Pero eso requiere algo bien importante: tiempo a solas con Dios. Tiempo a solas. Porque si no, ¿cómo Dios va a hablarnos y examinar nuestro corazón y nuestros pensamientos si a veces estamos con el distractor? Fíjense, oye, el distractor número 1 de esta generación es el dichoso celular, las pantallas. Sí nos distraen. Mucha gente es lo que no se despega de ese celular. Parece que ya se fusionó con la mano, ya se echó raíces, ya encarnó allí. Van en el carro platicando con otros, dizque platicando, pero no, van viendo su celular. O están en donde sean y están con el celular. Bueno, yo me pregunto así, ¿cuándo Dios va a examinar o escudriñar a fondo nuestro corazón y nuestros pensamientos? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario eso? Bueno, Jeremías lo dijo muy claro, ¿verdad? Engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón. Los pensamientos son engañosos. Necesitamos que sean cuestionados, confrontados por lo que el Señor quiere para nosotros si queremos ser transformados, ¿cierto? Porque si no, nos amoldamos a este mundo y no somos transformados. Pero necesita Dios obrar en nuestro profundo de nuestro ser, en lo profundo de nuestro ser, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Por eso dice, mira cómo con diligencia, cómo andas. A veces nosotros justificamos nuestro andar. Así andan todo mundo. O así como ando, no está tan mal. O pues todo el mundo lo hace. Bueno, yo tengo buenas razones para hacer lo que hago, ¿no? O nos cuesta trabajo, de verdad, tener como que las antenas listas para reconocer cuál es el tiempo de Dios, cómo quiere Dios transformarme. Y aquí viene la segunda pista. No solamente es mirar con diligencia, pedir que Dios nos examine, porque también dice aquí, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Fíjense, aprovecha bien el tiempo. Compra el momento decisivo que Dios te da. Cómpralo. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque la palabra aprovechando quiere decir redimir, rescata. Cómpralo. ¿Y qué quiere que compremos? Pues el tiempo, el kairos. ¿Cuál es el tiempo de oportunidad? No es tu tiempo. Es el tiempo de Dios que tiene y que pone delante de ti para que aproveches la oportunidad. Fíjense que si estamos partiendo del primer versículo, sed imitadores de Dios. Dios es un Dios que aprovecha el tiempo. Dios aprovecha el tiempo. Dios redime el tiempo. Porque el tiempo es malo. Por eso Jesús presentó allá a una mujer samaritana el agua de vida. Era el momento, era el tiempo de ella. Y el Señor dice que hay una urgencia en redimir el tiempo. Y la urgencia es porque el tiempo es malo. Eso, el tiempo es malo. Fíjense que el tiempo que vivimos sí es malo, ¿verdad? Vivimos en un mundo caído. El tiempo es malo. Pero parece que cuando Dios nos presenta el kairos, es una bisagra que se abre y que puede redimir una circunstancia. Me puse a pensar, ¿quiénes son los personajes en la Biblia que reconocieron el tiempo de Dios y se animaron y lo compraron? Me acordé de Esther. Cuando Esther ya ve que hay un hombre tramando por la destrucción, la aniquilación del pueblo judío. Mardoqueo le dice a Esther que interceda por su pueblo. Y ella dice, pues todos los que entran a ver al rey, si no los llama, van a morir. Porque esa es la ley. Y Mardoqueo le presentó un desafío. Él le dice, no pienses
que escaparás en la casa del rey como cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Cuando Dios presenta sus kairos, pueden ser así tan decisivos, tan claves, que para ese tiempo Dios te puso para que actúes, para que obremos. Fíjense que el tiempo de esta época es un tiempo de confusión, es un tiempo de violencia, es un tiempo de cambios, pero creo que este tiempo está rebasando a todos los malos tiempos del ayer o del pasado. Este tiempo se está volando la barda, como dicen algunos. Sí, antes querían meter a las personas ciertas ideologías, ¿no? Ismos en la mente. Ahora se están yendo más lejos, que cambien el cuerpo, ¿no? Ahora está más lejos, ahora está más grave. El tiempo es malo, pero Dios conoce el kairos. Otro joven que aprovechó su tiempo, Nehemías, cuando le dan la noticia del grave mal que está Jerusalén, pues él está orando, pero llega el momento en que el rey le pregunta: ¿por qué estás triste? ¿Qué tienes? Y él dice: este es el tiempo. Y empieza a decirle todo el plan, ¿no? Pero no en plan así, arrebatado, no, lo había planeado. Y Dios le mostró: este es el tiempo, la oportunidad, aprovéchalo. Andaba diligentemente, sí, andaba diligentemente, pero comprar el tiempo, porque es lo que nos dice: aprovéchalo, compra el tiempo porque los días son malos. Fíjense que se cuenta de una compañía, Kodak. Kodak fue una compañía que fue pionera en la fotografía. De hecho, fue la que inventó las cámaras de fotografía de 1888, que le ponías un botón, le picabas en un botón y tomabas la foto y sacaba, allí tenía su rollo, ¿verdad? Y lo mandabas a revelar. Pero empezó la era tecnológica y la digital, y hubo otras compañías que se aceleraron, ¿verdad? Como Nikon, como Sony, Canon, otras, ¿verdad? Y Kodak dijo: no, lo mío es vender rollos y líquido para que revelen los rollos. Él se quedó allí rezagado, no supo reconocer el tiempo que tenía frente. ¿Y qué pasó? Pues se declaró en bancarrota, pero no, en 2012 dijo: aquí termina. ¿Qué pasa si tú y yo no reconocemos el tiempo? El tiempo, cuando Dios nos dice: cómpralo, actúa, este es el tiempo, este es el tiempo, esta es la oportunidad. No es el momento de encerrarnos en nuestra comodidad. Esther, ¿qué fue lo que dijo? Pues voy a hablar con el rey, y si perezco, que perezca. Dispuesta a comprar el tiempo de oportunidad aún con la vida. Y yo creo que todos aquí, Dios nos pone en momentos decisivos donde tienes que responder. Para que andes como sabio, compra el tiempo de la oportunidad de Dios. Porque hay algo también muy importante. El tercer punto, no solamente ser cuidadosos de cómo ando, no estar dispuestos a comprar el tiempo solamente, sino que hay un factor también importante y clave en este pasaje. Dice: no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Yo creo que esto es algo muy clave también para andar en sabiduría. Vivo de acuerdo a la voluntad de Dios. Ser sabio, si ando en la voluntad de Dios,
puedo reconocer ese kairos? Si mi prioridad es la voluntad de Dios, sé que no cualquier oportunidad que se me presente me voy a atrapar o va a ser como buena. Si ando en la voluntad de Dios, si yo examino mi andar, yo me daré cuenta si esa oportunidad es el kairos de Dios. Si no, imagínense un Jonás, ¿no? Un Jonás que huye de la voluntad de Dios. Pero ¿qué dijo? Tengo dinero. Mira, aquí está el barco, ya listo para llevarme a donde me quiero ir, ¿verdad? Es la voluntad de Dios, seguramente, porque si no, pues el dinero, el barco, pues todo cuadra, me voy. No era la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Dios? Lo regresó, ¿verdad? Dice, párate. ¿Cómo entender los tiempos? Los tiempos de Dios. Examinar nuestra vida día a día. Estar dispuestos a comprar, a aventarnos, porque a veces el miedo nos paraliza, a veces los temores o a veces muchas cosas pueden paralizarnos y no aventarnos a eso, a la experiencia, al tiempo de Dios, porque Él quiere que actúes en su tiempo, no en el tuyo, no en el que tú creas, no, en el tiempo de Dios la oportunidad. Kairos es oportunidad de Dios. Así de que muchas cosas nos pueden espantar, pero andar en la voluntad de Dios, esa es la manera de imitar a Dios. Dios no corre desesperadamente, no actúa, ni aún en el plan de la salvación fue un plan premeditado, todo fue en su tiempo. Jesús nació en su tiempo, murió en su tiempo, en su tiempo. Y Dios quiere que seamos transformados actuando siempre en el tiempo de Dios. Me llama la atención la vida de Billy Graham, como un hombre que aprovechó todos los recursos de su tiempo para compartir la palabra de Dios. Y muchos dicen que él ha sido, ahora sí que el predicador que más le ha hablado a gente en este mundo. Yo creo que rebasó a Pablo, pues sí, en cierta forma, porque viajes por todo el planeta prácticamente, hablando a presidentes, siendo el consejero de los presidentes. Y le llamaron así, el pastor de Estados Unidos. Un hombre que yo creo que entendió cuál era el reto y el tiempo que Dios le estaba dando a él. No seamos insensatos, aprovechemos cada oportunidad que Dios nos da. Si andamos en comunión con Él, tendremos la certidumbre de entender, ¿verdad?, de estar en el centro de su voluntad. Jesús dijo, y estar en el centro de su voluntad, andar de acuerdo a su voluntad, no quiere decir que todo va a estar color de rosa y que todo va a ir súper bien, ¿eh? No quiere decir eso. ¿Por qué? Vean, Jesús muchas veces en su ministerio dijo, todavía no es mi hora, todavía no llega mi hora. La hora de ser exaltado implicó ir a la cruz. O sea que la hora no siempre quiere decir que estamos bien o que todo va a fluir bien o que no va a haber ningún problema, que no va a haber ningún obstáculo. No, no quiere decir eso. Aprovechemos el kairos de Dios para que nos transforme, no amoldándonos a este mundo, porque este mundo anda como necio, no reconociendo los tiempos. Él quiere que andemos como sabios, porque justo fíjense en el pasaje que no voy a meditar, pues ya estoy terminando, pero justo en el 18 dice, no embriaguéis con vino. O sea, ¿qué quiere Dios? Que andemos despabilados, que andemos bien despiertos, que andemos bien, para que conozcamos las oportunidades que Él tiene para nosotros. Son oportunidades transformadoras. Dios quiere hacernos así. A veces pensamos que la transformación va a ser así como que mágica, de un día para otro, pero no. Cada oportunidad,
Cada cosa que Dios pone delante de ti, Dios lo usa para moldearte, para transformarte. Cada cosa. Entonces, no es en vano que no la aprovechemos. Por eso Pablo nos anima, ¿verdad? Miren con cuidado cómo andan. Pedir a Dios que examine nuestro camino para que redimamos el tiempo y aprovechemos el kairos de Dios y seamos entendidos cuál sea la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos fieles a su palabra y respondamos ajustando nuestras vidas al kairos de Dios. Y termino diciendo lo que dice la palabra también cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. No es saber mucho, no es tener mucho conocimiento, es temor a Dios, es aplicar, es responder para que Dios nos transforme, para que seamos transformados para su gloria. Necesitamos ser corregidos de nuestra manera de andar, porque a veces nuestra manera de andar nos engaña o nos embotamos así. Queremos que Dios nos transforme, que use su tiempo, el tiempo para ir moldeando nuestra vida, para ser transformados para su gloria. Que Dios les bendiga, hermanos.